Bien, estamos de vuelta, estamos comenzando el segundo bloque de nuestro programa hablando de bronquiolitis, ¿no? Hicimos un pequeño resumen de qué es la bronquiolitis, qué virus la produce, cuáles son los síntomas, cuál es la población más afectada y cuáles, digamos, son las complicaciones que pueden surgir. Vamos a hablar ahora un poco de cómo se hace el diagnóstico. Yo les decía que el diagnóstico en gran parte es clínico. El diagnóstico tiene que hacerse en forma clínica en la mayoría de las veces, porque cuando uno va al diagnóstico ya al laboratorio, prácticamente el cuadro está avanzado. Entonces, lo primero que debemos preguntar son los antecedentes. Un bebé de 3-4 meses tenemos que preguntar si hay gente enferma en la casa, si hay gente engripada, resfriada, un hermanito. Si ese hermanito a lo mejor no está engripado, pero está yendo a un lugar, al colegio, a una guardería, a un jardín maternal, donde hay chicos con gripe, porque puede ser que de ahí traiga el virus. El virus vive varias horas, entonces cuando se habla, se estornuda, se tose, el virus queda ya en el ambiente, ¿no? El interrogatorio es muy importante, preguntarle a esos padres, bueno, cómo comenzó, hace cuánto que comenzó, y es clásico, es así. Comenzó con resfrío, estaba re bien, no tiene fiebre, se le tapó la naricita, después empezó con una tos seca, al segundo o tercer día empezó con dificultad para respirar, después tenía esa taquipnea que les decía, se le hunden las costillitas, respira con la panza, y el momento crítico es cuando está tan agitado que no puede dormir, no puede alimentarse y quizás hasta tenga fiebre, ¿no? Entonces, el interrogatorio es un punto clave acá para hacer el diagnóstico. Y al cuadro clínico, por supuesto, como toda persona que concurra a un consultorio debe recibir o amerita un examen clínico completo, no es solamente mirarle la parte respiratoria. Entonces, uno ve que el chico tiene esos síntomas, que está un poco moradito, que las uñas no están bien, que tiene una ligera cianosis peribucal, o sea, una coloración azulada, que está respirando rápido, que le chilla el pecho, que tiene ese movimiento, que está con los ojitos como mirando para todos lados porque está buscando, está sediento de aire, de oxígeno. Encima, si se trata de un bebé menor de 1 año y es el primer episodio, y es probable que estemos en presencia de una bronquiolitis. Entonces, con esos antecedentes, con el interrogatorio, con el examen clínico, en la edad y el primer episodio, tenemos que concluir de que eso, hasta que se demuestre lo contrario, es una bronquiolitis, ¿no? Entonces, después de esto, hecho estas preguntas, hay exámenes que nos pueden ayudar, pero con esto que yo les conté es suficiente. Uno puede, digamos, no es necesario, lo otro sirve simplemente para confirmar el diagnóstico, pero cualquier médico está en condiciones de hacer un diagnóstico clínico sin tener que recurrir al laboratorio. El laboratorio podemos hacer una radiografía de tórax, que es muy característica, después la vamos a ver, tiene lo que se llama signos de atrapamiento aéreo, o sea, van a ver un tórax lleno de aire, pero que no funciona, o sea que está como inmóvil, entonces no hay un intercambio gaseoso. Y lo otro es detectar la presencia del virus. Obviamente que para eso necesitamos hacer algún estudio de laboratorio que confirma que es el virus sincitial respiratorio. Entonces, con una radiografía y con el examen de las secreciones o de la sangre, podemos determinar si estamos en presencia de una bronquiolitis. Ahora, yo les hablaba de del tercer, porque todos nos preguntan, bueno, ¿cuánto dura la enfermedad? Si contamos desde que comenzó con los síntomas, los primeros 3 días que fueron bastante tranquilos, cuarto, quinto, sexto, séptimo día la pasa muy mal, y si se recupera, ahí comienza a involucionar y comienza a mejorar. Pero después del quinto o sexto día, si zafamos esa parte y empezamos a recuperarnos, va a venir una recuperación ad interum, seguro, ¿no es cierto?, completa. En el medio pueden aparecer las complicaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos ante una complicación? Porque el chico pasa esos 2 o 3 días y no se recupera, y en vez de recuperarse empeora. Tiene fiebre, no se alimenta, respira cada vez peor, está como entregado, está como, digamos, hipotónico, está flácido, no quiere alimentarse, no puede dormir.
Y las complicaciones son 2 o 3. Las que se llaman atelectasias. Las atelectasias se produce cuando uno de los bronquios grandes es obstruido por el moco, entonces el aire no puede llegar al pulmón. Entonces ese pulmón deja de funcionar y se comprime, ¿no es cierto? Es una zona importante de pulmón que queda sin funcionar. Ni hablemos de que ese pulmón o esos pulmones llenos de secreciones, llenos de moco, es un campo fértil para que ahí se instale una bacteria. Entonces, este proceso que comenzó como un proceso viral llamado bronquiolitis, después le presta su terreno a una bacteria, que puede ser un neumococo, que puede ser un estafilococo, y se produce una neumonía. O sea, comenzamos con un cuadro que era viral y terminamos con una complicación que puede ser una neumonía o, en el peor de los casos, una bronconeumonía. Como verán, estamos hablando de problemas bastante importantes, ¿no? Entonces, lo mejor que le puede pasar al chico es que supere esos 3 o 5 días y que ahí comience a recuperar. ¿Y cómo uno se da cuenta que se está recuperando? Porque comienza a alimentarse de a poquito, comienza a respirar mejor, comienza a respirar más tranquilo, duerme un poco mejor, descansa, desaparece la coloración azulada, entonces zafamos de las complicaciones. Ahora, ¿con qué? ¿Por qué yo les decía que hay tanto problema para diagnosticar una bronquiolitis? O sea, la bronquiolitis, como les decía, es una sola. Es una enfermedad producida por un virus que da un cuadro clínico que produce anticuerpos y por lo tanto difícilmente se vuelve a enfermar de la misma enfermedad. ¿Qué pasa? Hay cuadros similares que producen los mismos síntomas. Entonces, por ahí ocurre, no se extrañen, no se asusten las mamás cuando le dicen, tiene una bronquiolitis, pero ¿cómo? Si ya tuvo hace 2 meses y bueno, tiene algo parecido a una bronquiolitis, es lo que se conoce como el síndrome bronquiolítico. Cuando uno habla de síndromes, habla de una gran cantidad de causas que producen el mismo efecto o la misma consecuencia. Por ejemplo, las laringitis. Los chicos tienen laringitis, se les cierra la laringe, tienen esa tos de perro que los saca volando, ¿no es cierto?, de la habitación a las 3 de la mañana a la guardia más cercana porque se le está cerrando la laringe y el chico no puede respirar. La aspiración de cuerpos extraños, eso hemos hecho un programa, ¿no es cierto?, donde los chicos, recuerden, se tragaban botones, tergopol, porotos, las cosas más increíbles quedan. Y si ese cuerpo extraño va a la vía aérea, produce un cuadro similar a la bronquiolitis. Y obviamente el asma bronquial. Cuando uno tiene cuadros que parecen bronquiolitis y son reiterados, entonces eso probablemente no sea una bronquiolitis. Probablemente haya sido el primer episodio de una serie de episodios que van a desembocar el día de mañana en una persona que tiene un asma bronquial o un asma alérgico. Otra causa que puede colaborar, digamos, a confundirnos un poco es lo que llamamos la hipertrofia de las adenoides, ¿no es cierto? Esa masa que crece ahí atrás de la nariz, que produce una voz gangosa, que produce obstrucción, que el chico hace como un ronquido para respirar, duerme con la boca abierta, tiene una voz muy especial, como una voz gangosa. Y bueno, y lo peor sería que llegase a tener una fibrosis quística, ¿no es cierto? La famosa enfermedad fibroquística de páncreas, donde un componente de la enfermedad es el pulmón y da cuadros similares a las bronquiolitis, pero con una diferencia. La fibrosis quística es de por vida. El que la tiene la va a tener toda la vida, tiene un tratamiento y realmente tiene una vida de no muy buena calidad. Y hay un cuadro que bueno, ahora que antes, hace unos 10 o 15 años, también nos confundía mucho porque los chicos llegaban con un cuadro que parecía una bronquiolitis y uno interrogaba y resulta que había tomado aspirinetas el chico. Bueno, ahora ya casi no se usan las aspirinetas, ¿no? Hoy se usan otros medicamentos para la fiebre, para el dolor, pero en la época en que la aspirineta era moneda corriente, se le daba aspirineta cada rato, no comía aspirineta, tenía fiebre aspirineta, no quería ir a la escuela aspirineta. Entonces, ¿qué pasaba? Se producía la intoxicación por aspirinetas o la intoxicación por ácido acetil salicílico y daba un cuadro muy, muy similar a la bronquiolitis. Vamos al tratamiento. Es una enfermedad viral.
Por lo tanto, acá son todas medidas de contención, medidas de apoyo. No hay un medicamento acá mágico como un antibiótico que nos saque del pozo. Recuerden que es una enfermedad autolimitada. Quiere decir que comienza con ese resfrío, con esa rinitis. Al tercer, quinto, séptimo día se pone muy mal. Ahí nos complicamos y nos internamos o pasamos ese mal momento y evolucionamos y nos recuperamos. Es importante entonces, al no haber un medicamento, son importantes las medidas de sostén que uno tenga. Primero, cómo respira mejor un bebé, en posición semisentada. El bebé tiene que estar en 45 grados, o tiene que estar en un bebecito, o tiene que estar con almohadones, o tiene que estar en brazo de la mamá, respirando así de esta manera. De esta manera el bebé obviamente que va a respirar mucho mejor. Hay que hidratarlo permanentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que constante, no importa si no come, si no quiere, acá está más preocupado en recibir líquido, entonces que tome el pecho materno, que tome sus mamaderas si es que no toma el pecho y que tome líquidos para no deshidratarse. Hay que oxigenarlo adecuadamente. Si el chico está con esa dificultad para respirar, pero puede respirar el aire ambiente, fenómeno. Ahora, si no, necesitará seguramente un apoyo de oxígeno. Obviamente, si hay casos de fiebre, tendremos que usar antifebriles, no aspirina, y un adecuado manejo de las secreciones. Esto les paso un aviso de paso, ¿no? Recuerden que cuando hay una obstrucción nasal, lo primero que hay que hacer es solución fisiológica en la nariz y la famosa perita de goma, ¿no? Esa que saca las secreciones. Ahora volví a ver, después de muchos años, un elemento que volvió a aparecer en el mercado y que es muy importante, ¿no es cierto? Es un aspirador también, la misma perita, nada más que la persona que en vez de aspirarle directamente de la nariz, lo que hace es, tiene como un tubito que va a la boca y de ahí succiona, o sea, la mamá o el papá succionan y las secreciones salen, pasan a un depósito y de ahí son desechadas. Es muy eficaz y en algunos lugares de posadas ya lo están vendiendo. Bueno, y después hay cosas de que, bueno, obviamente si el chico estuvo internado va a requerir antibióticos, si está infectado a lo mejor va a requerir una asistencia respiratoria mecánica y todo un proceso que es realmente grave. Pero es el lugar a donde no queremos llegar. ¿Qué hacemos para no llegar a esto? Hablar un poco de prevención. Cuando está instalada, ya está instalada y no se va la bronquiolitis, hay que superarla. No hay vacunas para la bronquiolitis, no hay vacunas, ¿no? No hay vacunas contra el virus sincitial respiratorio. En un momento se probó una vacuna que no funcionó, o sea que hoy por hoy ustedes van a mirar, pero bueno, una enfermedad tan común, tan corriente, no hay vacunas para la bronquiolitis. Hay para la gripe A, sí hay para la gripe A, que no tiene nada que ver con la bronquiolitis. Sí hay algo que se puede hacer, pero que tiene una indicación precisa, que es una especie de prevención de la bronquiolitis con unas inmunoglobulinas, con anticuerpos artificiales que se administran al bebé, pero solamente en 2 o 3 casos. Se le da a los bebés que son prematuros, a los bebés que quedaron después de estar mucho tiempo en respirador con lo que se llama una displasia pulmonar, o a los bebés chiquititos que tienen una cardiopatía congénita. Entonces a esos chicos sí se le puede administrar una gamma globulina, que se le hace 4 o 5 dosis, ¿no es cierto? Es muy cara, pero bueno, es una manera de prevenir, pero no es para chicos, digamos, que no tengan alguna de estas condiciones. Bien, y si hablamos un poco más de lo que es la prevención, ¿no es cierto? Porque hay que ver, esta es la parte más importante donde yo quería llegar, porque es lo único que podemos hacer. Primero, hay que evitar el contacto con pacientes con enfermedades respiratorias. Si usted tiene un bebé y hay gente enferma en la casa y que no tenga contacto, por lo menos muy cercano. Si viene alguien engripado a visitarle, tosiendo, chicos, y bueno, lamentablemente habrá que pedirle que se retiren. No hay que concurrir, ¿no es cierto?, a lugares donde haya chicos o personas engripadas. Hay que evitar el contacto con las secreciones de esos pacientes. Recuerden lo que siempre decimos, cuando uno va a estornudar o uno va a toser, cubrirse con el codo, estornudar ahí o toser ahí y lavarse inmediatamente las manos. El lavado de manos es uno de los elementos
y de los argumentos más firmes que tenemos para evitar las infecciones, no solo por bronquiolitis, sino cualquier enfermedad. Hay que lavar las manos, hay que lavar los juguetes y hay que lavar los utensilios, porque todo tiene contacto con la saliva de las personas y de los bebés. Si uno se suena la nariz con un pañuelo descartable, bueno, su nombre lo dice, es descartable, es de papel. Entonces, obviamente que ya los pañuelos de tela no se usan más que para adornos si uno lo quiere llevar ahí en el bolsillo, pero lo que se usan son los pañuelos descartables, pero como su nombre lo dice, es usarlo y desecharlo, no guardarlo, esperar que se seque y volver a usarlo de nuevo, ¿no? Hay que aislar a los pacientes, o sea, la persona que está engripada o que está con una bronquiolitis tiene que estar en un lugar aparte. ¿Por qué? Porque constantemente está tosiendo, está expectorando y está eliminando el virus sincitial respiratorio que puede contagiar a otros bebés. Y si no hay un bebé en la casa, la persona que está en contacto lo lleva a su trabajo, se lo pasa a otro papá, a otra mamá, y esa mamá se la va a pasar a su bebé. Entonces estamos con un problema, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de cortar esa cadena donde el virus se autodestruya antes de llegar a la próxima, al próximo paciente o a la próxima persona. Bueno, obviamente que hay cosas que uno tiene en cuenta. El bebé tiene que estar en un ambiente agradable, tiene que estar con una temperatura agradable, ni hablemos de fumar en presencia del bebé, no hay, eso no admite, no hay concesiones. Fomentar mucho la lactancia materna. Ustedes saben que el hecho de que una mamá dé de mamar a su bebé evita las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas, o sea, podríamos hacer un programa entero sobre de hecho lo hemos hablado hace un par de programas sobre los beneficios de la alimentación con el pecho materno. Y como yo siempre les digo, tratemos de hacer, ante la posibilidad de que estemos con una bronquiolitis, una consulta rápida al médico. No importa si nos dicen es un resfrío, volvamos a casa y está todo bien, ¿no es cierto? Y controlamos, pero nos van a dar las pautas de alarma. El pediatra nos va a decir, mire, la bronquiolitis así dura 7 días, 10 días. Si el bebé tiene dificultad para respirar, tose un poco, elimina secreciones, pero más o menos come, más o menos duerme y no tiene fiebre, ese bebé se puede quedar en su casa. Ahora, cuando el bebé tiene fiebre, cuando ya no puede alimentarse o cuando no puede dormir, ese bebé tiene que ir a la consulta porque probablemente requiera de una internación por un tiempo. Esto es un poco lo que yo les quería transmitir de la bronquiolitis. Quiero mostrarles unas imágenes antes de terminar. Si observan estas imágenes que vemos acá, esto es un poco gráfico para... Comenzamos por las vías nasales, ¿no? Las vías nasales ahí arriba de la nariz, por ahí entra el aire, pasa por la epiglotis, pasa por la laringe y de ahí va a la tráquea y después están los bronquios grandes, esos dos que se dividen, uno para cada pulmón. Fíjense a dónde está la enfermedad. Está en lo que se llama en el alveolo, en el bronquiolo terminal. Eso que está ahí a la derecha, arriba, eso es ese pedacito que ustedes ven en la imagen, el bronquiolo terminal. Ahí esta imagen que vemos acá es esta parte que está en el círculo. Ahí se realiza el intercambio gaseoso. Quiere decir que ahí la sangre elimina el tóxico, que es el dióxido de carbono, y de ahí toma el oxígeno para llevarlo. Entonces la enfermedad esa que está en el alveolo, en el bronquiolo, imagínense, lo tiene en todo el pulmón. Obviamente que está muy comprometido. Pulmón derecho con 3 lóbulos, pulmón izquierdo con 2 lóbulos nomás porque tiene que dejar lugar para que esté el corazón allí, y es una enfermedad del alveolo y del bronquiolo terminal, ¿no? Bueno, creo que tenemos otras imágenes. Estos son, ven, esto es aquí, esta es la clásica imagen de cómo es el bronquiolo terminal, para que se entienda. Acá termina el pulmón o acá comienza el pulmón. Entonces, lo que ven en azul es lo que es la sangre que viene, es la sangre venosa, y lo que ven en rojo es la sangre arterial. Entonces, la sangre venosa deja el dióxido de carbono y la sangre roja, que son las arterias, son las que llevan el oxígeno. Imagínense que ese intercambio no se puede realizar porque los bronquios están totalmente taponados. Este es el motivo principal por el cual se produce la bronquiolitis.
Bueno, tenemos más imágenes que quería mostrarles. Esta es la imagen, ustedes verán, dicen, pero eso es una radiografía normal. Y sí, lo que pasa es que esto que ustedes ven en los dos pulmones, lo del medio es el corazón, es aire. O sea, los pulmones, como les decía, están llenos de aire, pero es aire que no se mueve, es aire que está como, el tórax no está funcionando, entonces ese aire está atrapado, ni entra ni sale, entonces no puede haber un intercambio gaseoso. Y después tenemos una imagen más, que es ya una complicación. Esto es lo que uno no quiere ver, ¿no es cierto? Esto ya no es una bronquiolitis. Esto es una complicación, que es una neumonía, ¿no? ¿Producto de qué? De que ese terreno fértil, que es el moco, se ha infectado, se ha metido una bacteria y obviamente ya estamos con una neumonía que en un bebé de menos de un mes o en menos de un año es un problema mucho más serio, ¿no? Y esto, bueno, acá prácticamente se comprometió todo un pulmón. Esto probablemente sea una telectasia, quiere decir que se tapó el bronquio fuente grande y está todo el pulmón derecho inutilizado. Este chiquito está respirando solamente con lo que le queda del pulmón izquierdo, que encima también está enfermo, o sea, debe estar respirando a un 25% de su capacidad, ¿no? Bien, estas imágenes quería mostrarle que son básicas y son muy significativas. Y creo que con esto, más que nada, redondeamos un poco todo lo que es bronquiolitis, ¿no? Quería dejar un par de minutos, si creo que tenemos tiempo, para responder algunas preguntas, así que vamos a ver si... Bueno, tenemos muchísimas, las últimas que entraron, no sé si las vamos a poder subir, pero vamos a ir contestando por lo menos, y si no, seguimos acá. Bueno, buenas noches, le quería hacer unas preguntas. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe A? Perfecto. Bien distinta de la bronquiolitis. La gripe A es una enfermedad que comienza como una gripe común y corriente, pero que a las 24 o 48 horas inmediatamente comienza con fiebre alta, mucho dolor de cabeza, dolor corporal. La gente dice que le duelen los huesos, le duele todo el cuerpo. O sea, tenemos fiebre alta, tos, todos los síntomas de la gripe, con mucho dolor de cabeza, con mucho dolor óseo, con mucho dolor corporal, que son los músculos que duelen, y que lamentablemente tiene un solo tratamiento. Ahí sí hay que hacer el diagnóstico, porque al ser una enfermedad viral, esta sí tiene tratamiento. Hay un antiviral que todo el mundo lo conoce, que es el Tamiflu, y que solamente lo provee Salud Pública. Entonces el médico lo que tiene que hacer es hacer el diagnóstico, llenar una ficha rápida, una ficha epidemiológica, hacer la receta y el paciente va y lo retira inmediatamente del ministerio o del hospital, porque es un medicamento que se lo dan gratis y tiene que ser rápido, tiene que comenzar el tratamiento a las 24 o 48 horas, ¿no? Bien, doctor, quería saber si un niño con varicela se le puede bañar, tiene 4 años. Sí, por supuesto que se lo puede bañar. Hay que bañarlo sin ningún problema, pero solamente con el cuidado que hay que tener es el siguiente: no hay que romper las ampollas. Entonces, recuerden que la varicela tiene un periodo de ampollas, después se rompen las ampollas y se forman las costras, después se caen las costras y ahí comienza a curarse la enfermedad. Si uno al bañarlo refriega esas ampollas y las destruye, es probable que ahí le queden cicatrices al bebé. Entonces, se puede bañar, se le hace una ducha rápida, sin enjabonarlo, sin ponerle una esponja, sino simplemente que le fluya el líquido por el cuerpo. Bueno, buenas noches. ¿Qué puedo tomar si tengo fiebre y estoy amamantando? Bien, bien. El único medicamento que está comprobado que, digamos, una mamá que está con fiebre, y si es solamente fiebre, que puede ser por la bajada de la leche o porque se está por engripar, es el paracetamol. O sea, el paracetamol es un medicamento eficiente, es un analgésico, es un antifebril, pasa también a la leche, pero no afecta al bebé. Por supuesto que no hay que exagerar, dejarlo para los momentos, y les recomiendo una cosa que a veces no tenemos en cuenta. Le da de mamar a su bebé y cuando termina, ahí se toma el paracetamol, cosa que para la próxima vez que le dé el pecho ya algo se haya eliminado, ¿no? Doctor Manolo, soy Iván de A32 y tengo a mi bebé de 6 meses con lagañas y secreciones y a la noche se le pegan los ojitos. Bien, eso evidentemente es una conjuntivitis, ¿no? Es una conjuntivitis. En el 90% de los casos las conjuntivitis son bacterianas.
Entonces, lo primero que hacemos es, si es un bebé que toma el pecho, se le puede limpiar con la leche del pecho, se le puede limpiar con té de manzanilla, con té negro, pero si tiene una infección seguramente va a necesitar un antibiótico local, y a veces también están las conjuntivitis alérgicas, ¿no? La diferencia está en que las conjuntivitis bacterianas tienen esa secreción amarillenta que parece pus, y las virósicas habitualmente es lo que se conoce como un ojo rojo, un ojo muy congestionado, y tienen otro tipo de tratamiento. Hola doctor, muy bueno el programa. ¿Puede ser que el bebé sea alérgico al salbutamol? Sí, son pocos casos, ¿no es cierto? Habitualmente el salbutamol en algunos casos lo que ha provocado reacciones alérgicas, pero hay que usarlo con cuidado, no tanto por la alergia, sino porque hay que usarlo con cuidado porque produce un efecto secundario que es la taquicardia. O sea, el bebé que, de acuerdo al peso, de acuerdo a la intensidad del proceso respiratorio que tenga, va a ser dosificado. Entonces, cuando uno abusa del salbutamol, porque es un medicamento mágico, porque abre los bronquios, es un bronquiodilatador, quiere decir que uno le nebuliza con salbutamol o le hace un puff con la aerocámara con el salbutamol y el chico mejora espectacularmente. Pero no hay que abusar porque produce taquicardia, entonces podemos encontrarnos con otro problema, ¿no? Bueno, me parece que nos están corriendo. Quería contestar una última pregunta que entró recién. Dice, doctor, ¿cómo podemos prevenir la gripe A? Sobre todo en las escuelas porque estamos teniendo muchos casos. Bueno, ¿cómo no? En principio le diría que bueno, la mejor prevención sigue siendo la vacuna, ¿no es cierto? La vacuna puesta en tiempo y forma, obviamente que estamos hablando de abril y mayo, más o menos es la época para la vacuna. Los que se pusieron la vacuna y recibieron 2 dosis están protegidos, están inmunes y es muy difícil que agarren gripe A. Pueden agarrar cualquier otro tipo de gripe. Los que no se pusieron son los que están más expuestos. La manera de evitar es, si en la escuela hay chicos enfermos, digamos, los que están sanos no debieran concurrir. Entonces, ¿cuál sería la contrapropuesta? Que el chico que está engripado, que está resfriado y que no sabe qué enfermedad tiene, no sea llevado a la escuela. Así, acá no sirve la fumigación, acá no. Acá lo que hay que hacer es aislar a los chicos que están enfermos, que están engripados, que están tosiendo. Acá no sirven los barbijos, el chico tiene que ser aislado, tiene que quedarse en su casa, pasar el periodo de la gripe. La maestra, si está con gripe, tiene que quedarse en su casa, no puede estar dando clase, y no es cierto, porque al toser, al hablar, estamos eliminando el virus de la gripe A. Entonces, yo les diría que aislamiento, un buen lavado de manos, una buena higiene y que los que están enfermitos se queden en su casa tranquilamente. Habrá tiempo para recuperar, sobre todo en estos tiempos, habrá tiempo para recuperar esos días de clase, de estudios que no se pudieron realizar. Bueno, hay muchísimas preguntas más, pero bueno, el tiempo nos corre, ya nos pasamos unos minutos. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Bronquiolitis, ¿por qué ahora? Porque todavía nos quedan unos días de agosto, nos queda todo septiembre. La mejor época para la bronquiolitis es septiembre, así que a tomar todos estos recaudos que hablamos, a lavarse bien las manos, a toserse cuando uno estornuda, a taparse cuando uno estornuda o tose. Esto es lo mejor que podemos hacer, es mejor que el barbijo. Y si estamos enfermos nos quedamos 2 o 3 días en casa y no nos vamos a trabajar, no vamos a estudiar, no vamos a la universidad, no vamos a la escuela, pero es mejor eso que ir y contagiar a un compañero o traerse una enfermedad por no querer tener una falta, ¿no? Así que, bueno, como siempre, les agradezco por su tiempo. Recuerden que nos podemos ver de nuevo el sábado, 2:30 del mediodía, la repetición de este programa. Y el martes próximo estaremos, como siempre, a las 9 de la noche, con un tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros niños. Muchas gracias, como siempre, y que tengan una muy buena semana.